Saludos, ingeniero Serrano. La temática de esta actividad son los procedimientos almacenados, por lo cual mis compañeros Ricardo, Sasha y Boris y mi persona Yair Arevalo daremos a conocer puntos importantes sobre dicha temática. Primero debemos de conocer qué es un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o más instrucciones Transact SQL o una referencia a un método Common Routine Language (CLR) de Microsoft.NET Framework. Los procedimientos se asemejan a las construcciones de otros lenguajes de programación, porque pueden, primero, parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. Segundo, contener instrucciones de programación que realizan las operaciones en base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos. Tercero, un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores y el motivo de estos. También debemos de conocer la sintaxis en la que se van a ingresar los procedimientos almacenados en SQL Server. También para crear un procedimiento almacenado en SQL Server debemos conocer inicialmente los comandos requeridos para dicha tarea. La sintaxis para crear un procedimiento almacenado con código de SQL es la siguiente: create, así como creamos una tabla, proce, nombre del procedimiento, arroba, nombre del parámetro y tipo de dato. Ejemplo de implementación de procedimiento almacenado en una base de datos. Este procedimiento almacenado es una rutina SQL que permite calcular el total de países en una tabla país que coinciden con una palabra, pasada como parámetro de entrada. Hay que tener en cuenta que la palabra solo puede tener como máximo 20 caracteres, ya que el parámetro de entrada palabra está definido como char20. Para llamar a este método hay que recordar siempre pasar un texto como parámetro de entrada, si no se producirá un error. En este caso, para llamar a este método, lo hacemos de la forma call total-países-nombrados-como y la palabra es España. Ventajas de utilizar los procedimientos almacenados. Recurrir a los procedimientos MySQL puede resultar muy beneficioso. Muestra de ello son las siguientes ventajas. Número 1. Aumento del rendimiento de las aplicaciones. Si una aplicación utiliza un procedimiento almacenado varias veces en una sola conexión, se usa la versión compilada. Número 2. Mejora de la agilidad. Los procedimientos MySQL son rápidos porque el servidor MySQL aprovecha el almacenamiento en caché. Número 3. Los procedimientos MySQL son portátiles, porque cuando escribimos nuestro procedimiento almacenado en SQL, sabemos que se ejecutará en todas las plataformas en las que se ejecuta MySQL. Número 4. Transparencia y posibilidad de reutilización. Los procedimientos almacenados exponen la interfaz de la base de datos a todas las aplicaciones para que los desarrolladores no tengan que desarrollar funciones que ya sean compatibles con ellos. Y por último, los procedimientos MySQL son seguros. Al permitir al administrador de la base de datos otorgar los permisos adecuados a las aplicaciones que acceden a los procedimientos almacenados en la base de datos. En conclusión, estos procedimientos le otorgan velocidad a las demandas que hacen los usuarios sobre algunos datos en concreto, puesto que buscan exactamente lo que el usuario necesita y prácticamente se le da una respuesta inmediata, evitando así que estos reciban todo el flujo de información que se encuentra en esa base de datos y que no les interesa. Triggers en SQL. Un gatillo disparador o trigger en SQL es un tipo especial de procedimiento que automáticamente corre cuando un evento sucede en el servidor de la base de datos. Los triggers DML o Data Manipulation Language corren cuando un usuario intenta modificar la información haciendo uso de un evento DML. Los eventos DML son Insert, Update o Delete en una tabla vista. Ahora, ¿qué son los triggers DML? Este es un tipo especial de procedimiento que automáticamente hace efecto cuando el evento DML afecta a la tabla o vista definida en el gatillo. Los eventos DML incluyen los mismos mencionados en el párrafo anterior. Y como podemos ver a continuación, se muestra un ejemplo de su sintaxis, en donde tenemos insert, update y delete. Es muy importante saber cuándo utilizar los triggers y en qué escenarios principales de uso los podemos ver.
El primero sería cuando no podemos intervenir el código fuente de la aplicación que trabaja sobre la base de datos, sobre la que queremos actuar o reaccionar a sus eventos. Otro también sería cuando este pertenece a un software desarrollado por terceros, y este último se menciona ya que existe una posibilidad o probabilidad relativa alta de aplicar actualizaciones o instalar ciertos campos en los cuales hemos decidido modificar el código fuente lo menos posible para facilitar este tipo de tareas. Recordemos también de que los triggers los enfocamos de forma automática por el propio motor de bases de datos. Un ejemplo muy habitual son integraciones de software en las que al menos uno de los programas que intervienen es de código cerrado. En este tipo de situaciones, los triggers nos permiten capturar los eventos que modifican la base de datos y actuar en consecuencia, evitando crear tareas, programas e incluso tablas de integración. Ahora bien, ¿cómo sería la implementación de triggers en bases de datos? En primer lugar, como se puede ver en la imagen, se crea lo que es la función disparadora. Luego procedemos a hacer el disparador de SQL con el comando create triggers. Y este último nos servirá para introducir los parámetros que queremos utilizar. Y recordemos que la función disparadora que se ejecuta cada vez que PostgreSQL actúa sobre una fila disparadora o fila de tipo for o una única vez por sentencia. SQL recordemos que tiene bastante variedad para poder implementar lo que nosotros queremos hacer en nuestro dispositivo o lo que queremos implementar en este caso con los disparadores. Ahora bien, las ventajas de utilizar los disparadores. Una de ellas sería que nos permite ejecutar reglas de negocio. También dice que podemos hacer la combinación de eventos donde nosotros podemos realizar acciones donde tienen que ver eventos sumamente complejos. Los triggers nos permiten llevar un control de cambios realizados en una tabla. También para este último nos debemos de apoyar en una segunda tabla, comúnmente una tabla de log. Otra de las ventajas es que con los triggers seremos capaces de validar todos aquellos valores los cuales no pudieron ser validados mediante una situación, también asegurando así la integridad de los datos.